Todos tenemos una madre o un padre amante del deporte, un hijo, un hermano, un primo, un amigo, y hoy os vamos a dejar el ranking de los mejores libros de la historia del deporte. Hoy aquí en Minuto 116. Hoy día especial por el Día del Libro, en el Día de San Jordi, con un Jorge. Hola Jorge Fernández Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, pues muy bien, un placer siempre estar aquí para hablar de libros. Vamos a hablar de muchas historias del deporte y con muchos protagonistas, así que quedaros aquí. Vamos con ello. Y para empezar tenemos a un compañero del país, el periodista Pedro Zuaza. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Minuto 116. Aquí encantado de estar con vosotros. Bueno, te voy a hacer dos preguntas muy rápido porque además me interesa saberlo. ¿Al año cuántos libros crees que te puedes leer? Me puedes dar una horquilla, ¿eh? Entiendo que no te sabrás absolutamente todos, pero De más deporte. o menos. Venga, de deporte. Sí, pues uno por semana. Uno por semana. Sí. Esos son muchos, ¿eh? Sí, Lo sí, sabes, son- ¿no? Sí, sí. Hay veces que son demasiados. Sí, sí. Eso te voy a preguntar cuántos por mes, entonces evidentemente unos 4, ¿no? Claro, porque al final como nosotros publicamos en el país la sección para Ujú. leer, que es de libros de deporte, cada lunes, pues cada lunes hay que tener un libro reseñado y bueno, pues pensar también un poco que varíe el fútbol, al tenis, al atletismo, al baloncesto, es decir, que la temática no sea siempre la misma y que el enfoque no sea siempre el mismo. Es decir, bueno, no puedes tampoco leer solamente lo que te gustaría, sino que también tienes que pensar un poco qué le gustaría al lector para dar un menú más variado, ¿no? ¿Tienes calculadas las reseñas que has hecho? Porque claro, No, supongo que serán... Pero calcula que si empecé en 2018... Claro, a uno por semana más o menos, Sí, 52, me salen creo que muchísimos. Son Sí, 400 ah, libros, sí. más o menos, ¿no? Hay- 50 al hay- año por 8 años. También tengo vacaciones. Pero lees, leerás sí. seguramente. Pero bueno, en vacaciones no suelo leer tanto de deporte Ok, porque ok. lo tengo más como trabajo. Pero sí, puede desde de 2018 ya son... Sí, ahora me acabas de asustar un poco al decirte la cifra, ¿eh? No pasa nada, pasa nada. Yo creo que está bien, está bien. Sí, sí. Joder, pues, Pedro, supongo que depende mucho de la temática y de otra serie de consideraciones, pero a nivel general, ¿qué es lo que tiene que tener un libro de deportes para ser bueno de verdad y enganchar al lector? A ver, el deporte, tened en cuenta que es un material que engancha ya de por sí. Es decir, es muy complicado. Veis que hay muy pocas películas buenas de fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque reproducir lo que pasa en un partido de fútbol, a veces hay finales de un partido que dices, esto lo cuentas en una película y no te cree nadie, ¿no? Es verdad. Puede ser, sí. Y el deporte es un contenido tan pasional que es verdad que tiene ese reto de al final contarlo, hacerle llegar al lector ese sentimiento que ya tiene per se el deporte, es complicado, ¿no? Entonces, yo lo que creo que tiene que tener es una historia, por lo general real, es decir, contar la historia de alguien, de un deporte, de una personalidad de ese deporte, de alguien que fue capaz de abrir un camino para los que venían detrás, de un momento histórico muy bien contado, es decir, con una perspectiva original, porque al final los momentos históricos los hemos visto todos, ¿no? En la televisión los hemos vivido. Tienes que lograr una manera de contarlo que no se haya visto antes. Como Y otro ahí- punto de vista, ¿no? De la Claro, historia, aunque claro. se conozca. Y ahí es donde está, creo, los buenos, los mejores libros de deporte, ¿no? Creo que es donde nos encontramos pues, los lectores y aficionados al deporte más representados. Y eso me imagino que es lo que nos has traído aquí, ¿no? Sí, ¿no? Porque veo que has traído... Bueno, he traído aquí Hay una pila de libros que yo creo que se ven... Sí. Todo esto es suyo, ¿eh? Y ya es unos pocos, quiero decir, unos pocos. Esto ha sido 2 meses, ¿no? De libros. Bueno, un poco más, con lo que podía cargar desde casa. Pero en casa me han dicho que a ver si los dejo aquí, ¿eh? Sí, ¿no? Que- No sí, sí, estaría que- mal. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué nos has traído? Porque veo mucha cosa, ¿no? Bueno, en realidad, como veníamos a hablar de libros de deporte, Ok. y aunque es verdad que lo que prima suele ser el fútbol, porque es el deporte más mayoritario, ¿no? Y lo que genera más interés, o sea, he seleccionado unos cuantos libros de fútbol para mí. Venga. Por ejemplo, me gusta mucho la colección de libros del Cabo de Hooligans Ilustrados, Ok. que, bueno, pues seguramente muchos de los lectores los conozcan. He elegido los del Depor y los del Racing, porque están ahí los dos Es para subir. a punto de subir a primera, que ojalá lo logren. Pero bueno, es una colección que un autor escribe sobre su pasión por un club, ¿no? Ok. Es decir, cuenta una historia personal de una forma original
pero muy en primera persona, ¿no? Muy personal, ¿no? Sí, de cómo lo vive claro. un aficionado en este Y caso. bueno, pues aquí están desde el Madrid, el Barça, el Atleti, el Oviedo, el Sporting, el Córdoba, el Sevilla. Es decir, ahí están casi todos los clubes principales de España están representados en esta colección, que creo que es muy divertida. Además tiene un formato que veis que no es muy extenso, es un libro que te puedes llevar en el metro, ¿sabes? Puedes leerlo, es muy fácil, y son siempre historias en las que de alguna manera todos los que somos aficionados al deporte nos vemos reflejados. O sea, que lo que cuentan ellos, el Oviedo nunca ha sido campeón, como el Depor, ¿no? Pero al final son historias humanas que te hacen sentir muy cerca. Hay que tener valor y valentía para atreverse a escribir un libro así, porque al final estás poniendo palabras a un sentimiento compartido por mucha afición. Sí, entonces hay que tener ahí cierto coraje. Pero también es verdad que creo que los editores del CAO lo hacen muy bien porque eligen las voces autorizadas para esto, es decir, voces que son incontestables y además que son autores que escriben desde una humildad de decir, oye, esta es mi historia. Es decir, habrá otras miles, como dices tú, ¿no? de relación con el fútbol o con la pasión que viven o con el ellos. equipo, cada uno lo vive de una manera muy diferente. Conclusión, si lo que tenemos en casa es un forofo de un equipo, ¿no? Sí, por ejemplo, este es un buen regalo. Okay. Luego, por ejemplo, a mí este me encanta, es Futebol de Alex Velos, que fue corresponsal de Guardian durante muchos años en Brasil, y cuenta la historia de Brasil a través del fútbol. Okay. Es decir, es un libro muy interesante para conocer un país tan relacionado con el fútbol como es Brasil, pero en aspectos que no nos podemos ni imaginar. Es un libro que muy interesante, pero también tienes que querer pues conocer un poquito más de la cultura brasileña y todo, y saber hasta qué punto está intrincado en la manera de ser el amor por el balompié. Claro. Es un libro muy curioso. Luego, había seleccionado, por ejemplo, hay también historias muy bonitas de grandes ídolos, ¿no? Por ejemplo, ahora acaba de salir el de Juanito, ¿no? Sí, que Juanito es un personaje que para el madridismo... yo no sigo mucho, no voy mucho a Bernabéu, pero sospecho que no hay muchos jugadores que tengan un minuto en el que le siguen cantando una canción. Claro, encarna mucho, yo creo que es la historia del Real Madrid o los valores o la manera de entender, ¿no? Claro, el Real Madrid. Claro, luego también es una persona que se fue muy joven, ¿no? De una manera muy dramática, y te cuenta la historia del jugador y también entiendes por qué significa lo que significa, que es lo que estabas explicando tú, para miles de personas. Claro. Porque Pedro, a mí me parece difícil, o por lo menos a mí me pasa cuando las leo, encontrar buenas biografías de deportistas que estén muy bien escritas, porque muchas veces están dulcificadas o tienen que ser biografías autorizadas o algo así. Entonces, ¿para ti qué tiene que tener una buena biografía de un deportista? Bueno, tiene que tener mucha información, mucho detalle y otra cosa que señalas tú, es decir, las historias, ninguno somos santos. Es decir, todos tenemos luces y sombras. Claro, por supuesto. Y cuanto más mayor eres, más sombras tienes. Entonces, y no pasa nada. Es decir, a veces tendemos a pensar un poco, ¿no? Es un ídolo y luego el ídolo dice una cosa que no nos gusta y mira lo que ha dicho. No, pues, tiene derecho también a decir lo que piensa y a equivocarse. Es decir, porque todos metemos la pata, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante no caer en la geografía. Es decir, no caer en qué bueno era, qué majo era, ayudaba a todos los vecinos, ¿no? Porque todos somos un poco canallas, es decir, todos hacemos alguna trampa y ayudamos a los vecinos, ¿no? Pues es importante que el autor, digamos, sepa separarse lo suficiente del personaje como para poder contarlo. Y en ese sentido, también os traía, por ejemplo, Mágico González, que es un personaje muy atractivo, que hay mucho mito alrededor a él, tenía un talentazo, pero hay muchas cosas que han pasado a la cultura popular que después de leer este libro dices, pues no era tanto como decían, ¿no? Es decir, a lo mejor mucho de lo que hemos sabido, y sin embargo es un personaje apasionante. Entonces, por ejemplo, este libro de Mágico González, que es el genio que quería divertirse, me parece una buena opción también para una lectura sorprendente. De hecho, Altamarea saca ahora una colección de grandes futbolistas a nivel mundial, creo que está Cantona, Ronaldo, o sea, una colección muy interesante pues de grandes ídolos, ¿no? de grandes cracks que van a tener cada uno su capítulo
Y está lo que he visto, lo que he intuido, está muy bien trabajada. Sí, sí. Bueno, mira. Luego aporto aquí la de Luka Modric, creo que está bastante bien también, porque sobre todo cuando te cuentan los inicios de la guerra, o sea, que comparten bastantes secretos y me parece que es una biografía que está bastante bien contada. Y luego yo tengo otra que es la mejor, que la contaré luego en mi ranking. Bueno, ahora sí, que nada, te os voy a preguntar los rankings a los dos de los mejores para vosotros. Pero continúa, perdona. Bueno, yo aquí soltando un rollo, pero luego, a ver, seguimos con fútbol, por ejemplo, frases de fútbol. Ok. Aquí, esto de Miguel Gutiérrez, que hace un trabajazo de recopilación de frases, es que te tronchas, porque además son frases que las lees en el contexto de la historia y todo, y dices, pero madre, ¿cómo se pudo decir esto, no? Sí. Es decir, hay personajes que todos conocemos, y además está contado con mucha gracia, y que además el fútbol da lugar a muchas situaciones muy, muy rocambolescas, ¿no? Y luego, siguiendo con Miguel, ellos tienen una línea que también ahora sacan el Mundial es para listos, que es un libro, es una serie, digamos, muy pensada para un público infantil, pero no tan infantil, porque tiene una cosa maravillosa, que es que Carlos Marañón, Miguel, que ya le hemos citado, y Antonio Pacheco, tratan a los niños con respeto. Es decir, no piensan que un niño, al escribir para un niño es tonto. Sino que no los infantilizan, les cuentan las historias muy bien, saben mucho, las cuentan con gracia, tienen ironía, y han encontrado una línea y un tono que es entretenido tanto para los adultos como para los niños. Es decir, esto, por ejemplo, para alguien que tenga hijos, es fantástico para leerlo con ellos, porque el padre o la madre lo van a pasar en grande también, van a aprender, ellos lo van a comprender y los muy bien, niños van a entenderlo muy bien, y vamos, a mí me parece que es un libro muy divertido. De hecho, a lo mejor lo pillas con un poco de reparo, pero empiezas a leer y de repente cuando te das cuenta llevas media hora leyendo y te mira esto, ¿no? Es divertido. Oye, a mí, cuando queráis... mira, si quieres ponnos 4 ejemplos más, vale, y ya vamos con el ranking. Bueno, como veo que hay... Mira, este me reí muchísimo, uno de vuestros compañeros de Santi Jiménez y vale, yo no veía. Cuando éramos los mejores, es un libro de hace años ya, ¿eh? Pero este libro es maravilloso, de cuando España no ganaba nada, pero pensábamos que íbamos a ganarlo todo, y está contado con un nivel de detalle, de anécdotas, de conocimiento, de información. Yo con este libro me he reído muchísimo. ¿Y qué más os cuento por aquí? Bueno, pues, a ver, tengo también a Enrique Ballester, también colaborador de la casa, que tiene los artículos que a mí me gustan mucho, porque creo que él siempre desde una anécdota personal y muy cotidiana del fútbol te cuenta algo de la vida. Es decir, siempre hay un artículo que habla de ti. ¿Vale? Y nada, pues ya para no... Sí, así un par de que no sean de fútbol. Bueno, vamos a cambiar de deporte, vale. Venga, vamos a hacer un par de... Dos que no sean de fútbol. Te voy a contar... que tiene muchísimos. O sea, que tengo muchísimos. Mira, de ciclismo ahora está Ander Izaguirre con Plomo en los bolsillos, que es un librazo. Y también acaba de salir la historia del ciclismo en Colombia. Sabéis que en Colombia el ciclismo es una religión de escaladores, que ha escrito Marcos Pereda. Y es un libro también muy divertido, muy bien escrito, como el de Ander también, que está súper bien escrito. Y luego hay mucha gente que le encanta la montaña, ¿no? Y que le gusta salir a hacer alpinismo, a hacer montañismo. A mí Óscar Gogorza me parece un narrador preciosa la portada, de primer nivel. De hecho, sus historias son de las más leídas siempre en el periódico. A la gente le gusta mucho. El alpinismo tiene un magnetismo, ¿no? Totalmente. Y luego está la de, digamos, un maestro de toda la vida que es John Krakauer, que digamos que es el gran contador del Everest, ¿no? Y del alpinismo y los grandes dramas que ha habido, que es la maldita obsesión de subir montañas, ¿no? Que te invito a explicar un poco ¿por qué narices el ser humano se dedica a subirlas, subir ¿no? montañas? Porque hay ese afán, ¿no? De hacerlo. Que esto lo dijo un diplomático inglés, dijo, ¿por qué están ahí? ¿No? Entonces, si las pones será por algo, sí, ¿no? Lo dejó así, sí. Bueno, pues yo creo que nos ha enseñado, supongo que evidentemente teníamos para hacer 1 minuto 116 cada semana con él, con los libros que tiene, pero ya para finalizar, quiero hacer con los dos una cosa, y es que me deis vuestro ranking de mejores libros del deporte que habéis leído. Si quieres empezamos con Pedro, que nos dé los suyos. Un ranking de 5 libros que digas, son los mejores que me he leído. Por lo que sea, porque te guste la historia, porque te guste cómo está escrito, por lo que sea, me da igual. Bueno, es complicado porque hay muchísimos. Y también es verdad que hay momentos en la vida que te parece mejor uno, luego lees otro.
Yo creo que hay uno en el que coincidimos casi todos a la hora de hablar, que es la biografía de Ander Agassi. La biografía de Ander Agassi Vamos por ahí, está... Ahí Claro, veo que también vamos a coincidir en la Seguramente. lista. Yo no soy muy original, o sea que seguramente coincidamos en mucho. Está muy bien contada, está muy bien escrita, también porque tiene una historia buena. Tiene un premio Pulitzer detrás, que es Moeringer, que es quien le hace un poco el relato, pero es que la historia es brutal. Es que hablábamos de no dulcificar biografías. El primer capítulo del libro es contándote ya el momento de su retirada, los últimos partidos que él juega, cómo está en la habitación del hotel, tirado en el suelo, tumbado de dolor, porque no aguanto más ya con el dolor de la alta competición y todo lo que arrastra jugando. Es que no puede con ello. Te explica también la parte fea, ¿no?, del deporte. Yo creo que eso es muy importante sí. también. Luego sus complejos que tenía, todo. Y luego, no sé si te ha pasado a mí, pero a mí hay una cosa que me flipa, que me vuelve loco, que es que él cuando no era ni famoso ni nada, dice, yo me voy a casar con Brooke Shields o tal, que la tenía en un póster en la... Y se casa con ella. Sí, sí, o sea, dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y dice, está en su habitación en Las Vegas, donde era, en una casita y tal, y tiene un póster de ella y dice, yo me voy a casar con ella. Dice, y lo hace. Y se casa. No, el libro es apasionante. O sea, Bueno, a una mayor leyenda del tenis, leerla, decir, odio el tenis, detesto el tenis. O sea, me recuerdo que me causó un impacto tremendo, ¿no? Enorme. O sea que pues bueno, Ander Agassi, la memoria de Ander Agassi, bueno, la biografía, 4 más me quedan porque me des. Yo haría me tienes que hacer una excepción conmigo porque me habéis invitado un día, entonces Sí, venga, va. con la colección de libros del Cao de Hooligans Ilustrados. Ok, o sea, ¿te parece que es una...? Conjunto, Vale, ok. Me parece que es una visión editorial, una apuesta, un formato, una elegancia, el diseño, todo, los textos. Me parece que es... es digno de mencionarlo, lo ponemos como uno para todos. Venga, sí, me parece bien. Sí. Luego, también, no voy a ser muy original en esto, creo que Fiebre de las gradas de Nick Horby abrió un camino para la gente que pensaba que el fútbol era una cosa de zorocotrocos y poco más, y de repente pues nos dimos cuenta de que había un tipo que era brillante, que sabía contar una obsesión hasta a niveles enfermizos y que lo contaba bien, y que no pasaba nada por decir, pues mira, tengo una tara con esto, ¿no? Decía, además que él era fan del Arsenal, no de este Arsenal de ahora, que Arsenal de ahora sabe jugar al fútbol. No, pero yo ahora que todo el mundo está convencido de que va a perder al día con el Manchester City después de la ventaja, siempre digo, madre mía, ¿cómo lo estará viviendo Nick Horby? Claro. Tiene que estar que se sube por las paredes. Pues parece ser que está un poco desenganchado, dicen. Sí, que no... Yo creo que también es verdad que a veces haces un relato de la derrota, ¿no? Y de esto de ser un desgraciado y tal. Era aquel 1-0 para el Arsenal, ¿no? Que dicen siempre que solo ganaba 1-0, ¿qué tal? Y yo creo que luego cuando el club se convierte en algo un poco más excesivo y todo, a lo mejor también pierde un poco esa gracia que él tenía, ¿no? Que él decía, yo tampoco entiendo qué sentido tiene que haya chavalitos en África, en las escuelas del Arsenal, vistiendo, si no saben ni dónde está Londres ni dónde está Highbury, ¿no? Bueno, ahora el Emirates. Y lo contaba él, ¿no? Que esa cosa que él había contado en el libro había desaparecido un poco, claro. Hablaba de la colección del libro del caos, son todos, casi te diría, discípulos de Nick Horby, de eso, ¿no? de la pasión de un equipo. Lo que pasa que en el caso de Nick Horby, como decía él, era una obsesión, o sea, no es un libro para nada romántico, no es una historia de amor a un equipo, todo lo contrario, es una obsesión, como comenta él, hasta qué punto el equipo de fútbol mediatiza su vida, le marca la relación con sus parejas, como toda su agenda está marcada por la hora que juega el equipo de fútbol. Su vida, ¿no? Su vida es lo primero, el fútbol, y luego el resto, ¿no? Y completamente desgraciado, y lo para que lo cuenta con una ironía y un... Es que la primera escena está con su pareja en la cama y entonces ella le dice, ¿en qué estás pensando? ¿No? Esa pregunta tan trampa. Y él entonces empieza a explicar, como le explique que estoy pensando en la alineación del Arsenal, de no sé qué jornada era, aquí hay un drama, ¿no? Entonces le cuenta que está esperando una película de Woody Allen, creo que es, o algo así y tal, que dice, no, estoy tal, no sé qué, pero claro, en realidad está pensando en el Arsenal. Y él te dice que la vida es todo menos una victoria 2-0 en casa después de haber comido fish and chips, que es una frase maravillosa que cuento en el libro. Nos quedan 2, ¿no? Llevamos 3, sí. dos más. Mira, por cambiar también un poco de deporte, te diría Showtime, el libro sobre Los Ángeles Lakers, que luego dio lugar a una serie que no sé en qué plataforma está. Pero el libro es maravilloso. O sea, el libro es un libro extenso, pero es de un periodista que estuvo siguiendo la información de Los Ángeles Lakers durante la década dorada de los 80 y se divide los capítulos por temporada
y los perfiles de los dueños, de los jugadores, las negociaciones de los contratos, una novedad muy cruda, ¿no? egos, de cómo es. Es como una película, te lo bebes ese libro, es apasionante. Baloncesto, ¿y qué te queda el último? A ver. Pues me queda el último, claro, no sé, ahora... A mí me gusta mucho Correr, de Jan Echenov, que cuenta la historia de Zatopek, del campeón olímpico, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que es un libro casi más literario que tal. Así que voy a dejar un bonus, venga, si os parece, bonus track, que es El milagro de Castel di Sangro, que es un libro que escribió Joe McGuinness, creo que también fue premio Pulitzer, que fue el que le hizo la campaña, no sé, fue a Nixon cuando descubrió la televisión y todo. Y este tipo se fue a Italia a vivir un año entero empotrado en un equipo que acababa de ascender, me parece que era a la Serie C o a la Serie B, no sé cuál era un ascenso, pero un equipo de un pueblo, los Abruzos. Entonces, el nivel de surrealismo que tiene todo lo que le rodea es inenarrable. De verdad, si alguien quiere... Lo recomendamos. De verdad, lo recomendamos porque es un libro que es una fricada. Que es un tipo, un americano, que tampoco es que el fútbol le interesa como fenómeno de masas, y se va para allá porque Alexis Lalas, aquel mítico, había ido a jugar a Italia y tal, y se va para allá, pasa un año entero en un pueblo de Italia, en un club con unas cosas un poco raras que están pasando ahí, del ascenso, el descenso y tal, y se pasa un año entero, pero en el vestuario metido, entrenando con ellos. Y es una locura muy interesante. Bueno, pues nos ha dado sus 5 más 1. 5 más 1 bonus track, me ha gustado. Pedro. Jorge, te quiero pedir eso sí, un poquito de rapidez porque tenemos siguientes invitados, pero venga, muy dime rápido. tus 5. Yo añadiría, hemos hablado un poco de lo que es el análisis del juego, de unas historias y tal. Desde el punto de vista de la táctica, el mejor sin duda es La pirámide invertida. Mira, ahora en un mundo que se analiza tácticamente con un lenguaje muy complejo, los XG y muchas cosas que la gente no entiende, Jonathan Wilson te hace un recorrido de cómo ha evolucionado la táctica en el fútbol, cómo se fueron quitando delanteros y se fueron añadiendo defensas, desde el fútbol de los años 20-30 hasta la época de Guardiola. Lo cuenta con un lenguaje que está bastante bien, es comprensible para todo el mundo y es un libro de verdad muy recomendable. Y yo acabaría con el... Bueno, no sé si el mejor libro de fútbol, pero para mí un referente absoluto porque Pedro lo sabrá, siempre todos los intelectuales o muchos de los intelectuales que siempre han mirado con cierto desdén y por encima del hombro al fútbol. Ahí está el uruguayo Eduardo Galeano, que como buen uruguayo era un gran amante del fútbol y siempre fue un gran defensor del fútbol. Y tiene este libro que es El fútbol a sol y sombra, que son historias cortas de fútbol, que es verdaderamente maravilloso porque es capaz de describirte jugadas, jugadores, goles, situaciones, también con un punto de vista crítico, verdaderamente apasionante, de verdad. Y me gusta mucho la escena que dice cuando empiezan los mundiales, ahora que vamos a tener el nuevo mundial, él ponía en su casa el cartel cerrado por mundial y decía que no le molestasen durante el mes que duraba la competición. Y así que este es un libro absolutamente recomendable y brillante. Tiene una historia maravillosa que cuenta que se había muerto la madre de un árbitro. Entonces le hacen un homenaje en el partido, entonces todo el mundo dice, joder, qué profesional el árbitro que ha venido a pitar, incluso que se ha muerto su madre y tal. Los equipos guardan un minuto de silencio respetuosísimo, el estadio entero le aplaude, le dan un ramo de flores, no sé qué, y entonces empieza el partido. No pita un penalti en contra a favor del equipo local y se oye desde la grada, ¡huérfano de puta! O sea, es una historia que resume muy bien lo que es el fútbol de la humanidad. Sí. Los homenajes antes, pero después ya me da exactamente igual. Bueno, pues ahí tenemos el ranking. Bueno, no sé si te falta alguno, ¿no? Hemos dicho a Gassi. Nos queda Maldito United, pero como lo vamos a tratar luego. Lo dejamos luego hablamos para que hablamos. Pues Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos hubiera encantado poder tener mucho más tiempo contigo, pero bueno, hoy al final este especial queríamos tener también otros personajes, así que gracias por haber estado y nada, que sigas leyendo uno por semana o dos. Y todos a leerle en El País la reseña. Todos a leerle en El País la reseña. Nada, seguimos contando más cositas aquí hoy en Minuto 116. Y para seguir en Minuto 116 tenemos a un hombre que convirtió un partido de rugby en una lección, absolutamente increíble y universal. Tenemos en Minuto 116 a John Carlin. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Ya te lo he dicho antes, muchísimas gracias por participar hoy en este especial que estamos dando en Minuto 116, que junto a mi compañero Jorge queremos hablar contigo porque creemos que eres una de las voces que mejor puede hablar un día tan importante como este, sobre todo nosotros relacionado con todo lo que sea el deporte. Bueno, John, pues muchas gracias por estar en Minuto 116, es un auténtico honor contar contigo. Y fíjate, hoy vamos a hablar de un montón de libros, de cómo el deporte puede explicar realidades de países, de personas,
de familias, de aficiones, pero es que tú lograste ir un paso más allá, contaste la historia de cómo un presidente del gobierno se sirvió del deporte para cambiar la realidad de un país, ¿no? Es que una historia inmejorable. Sí, bueno, mira, primero antes de hablar de este libro, que es sin duda el libro más importante de mi vida, os voy a mencionar algo que no suelo contar mucho aquí en Barcelona, que es el primer libro que escribí. Fue una celebración del Real Madrid. Un libro que se llamó Ángeles Blancos y era sobre la era de los De los Galácticos. Galácticos, con Beckham, ¿no? Con Beckham y con Zidane y Ronaldo y brasileño y Raúl y Figo y Florentino y tal. Bueno, pero avancemos un poquito los años a este libro que en castellano se llama El Factor Humano y que después se transformó en la película Invictus, como sabéis. Bueno, mira, yo vi ese partido, la final del Mundial de Rugby de 1995, lo vi en directo y supe en el instante, incluso casi antes de que empezara el partido, de que estaba presenciando algo absolutamente trascendental. Yo soy muy fan del deporte desde una muy temprana edad. Me crié en Buenos Aires, con lo cual es inevitable que sea un fanático del fútbol, por ejemplo. Pero nunca había visto una cosa así y un evento deportivo que tuviese un mensaje, un trasfondo tan políticamente trascendental, que realmente influyera ese partido de 80 minutos, ya que es rugby, en el destino de todo un país. Increíble. La verdad es que... Es que, además, dices que no era ni siquiera olfato periodístico, ni intuición. No, es que lo sentías dentro de ti, que estabas viviendo la historia, palpando la historia. No, mira, Jorge, no voy a decir que soy un genio por haber identificado que esto fue algo muy, muy, muy especial y histórico. Mira, el contexto es que, bueno, Sudáfrica, apartheid, el sistema de discriminación racial más atroz del mundo, era durante la Guerra Fría el único tema internacional en el que estaban de acuerdo tanto los soviéticos como los americanos, Occidente y el bloque soviético, que era una abominación, o como decía la ONU, un crimen contra la humanidad, que un país en el que el 90% de la población no podía votar, estaba totalmente discriminada a todo nivel social y político por el accidente biológico de haber nacido con piel más oscura que la minoría blanca que tenía todo el poder y prácticamente toda la riqueza. En ese contexto del apartheid, que yo lo viví porque yo estuve en Sudáfrica en esa época, en la época de transición, el rugby era el foco del orgullo, de la identidad de los blancos. Era un terreno en el que realmente, quizá el único terreno en el que eran excelentes a nivel mundial. Y por esa misma razón, el rugby era detestado por los negros. Siempre cuando había un partido internacional, en la época de la apartheid, había un sector muy pequeñito del estadio donde dejaban que entraran los negros y siempre iban con el equipo rival, sea Inglaterra, sea Francia, sea Paraguay. Y entonces llega al Mundial a Sudáfrica un año después de que Mandela llega al poder y Mandela tiene la idea, por un lado, genial, pero al mismo tiempo aparentemente demencial, de utilizar este deporte que siempre había marcado la división y el odio incluso entre blancos y negros, de transformarlo en un instrumento de reconciliación nacional, de unidad después del apartheid, ¿no? Y lo que logró Mandela fue convencer a los negros, increíblemente, de que este equipo, que eran todos blancos, salvo uno, eran los suyos, que ahora todos iban con el mismo equipo, con la misma bandera, con los Springboks, ¿no? El nombre del equipo de la selección de rugby sudafricana. Y entonces esto es lo que Mandela logró. Cuando se llegó a la final, ya todo el país, todo, estaba tan volcado con la selección de rugby sudafricana, sean blancos, sean negros, como si hubiera sido una final de fútbol en España o en Brasil, digamos. Y esto fue
fruto y expresión de la genialidad política de Nelson Mandela. Siempre se habla de Mandela como una especie de santo de Jesucristo secular, de Gandhi, que tuvo la capacidad de perdonar y todo, pero ante todo era un genio de la política. Supo cómo, en el mejor sentido de la palabra, manipular a la gente para que siguieran su camino y transformó esta final de rugby en un evento que realmente unió al país más dividido quizá de la Tierra y fue la única vez, la primera vez en la historia desde que llegaron los primeros colonos blancos a Sudáfrica en 1652 que todo el país, blancos y negros, estaban unidos con un mismo propósito. En este caso, que Sudáfrica ganase la final del Mundial de Rugby de 1995. Oye, John, yo te quería preguntar, porque claro, tú has estado tan cerca del personaje Mandela, en el que tú lo has dicho antes, me parece interesante, ¿no? Al final todo el mundo tiene una imagen de él, pues de un ser tan increíble, ¿no? Siempre que hay ciertos personajes a lo largo de la historia que los ves con un diferente aura. Tú que has estado cerca, ¿que hay algo terrenal de Mandela que te llamará mucho la atención? De su forma de ser, de su manera de hacer las cosas. ¿Tú que te has acercado tanto a ese personaje? Sí. Bueno, mira, era una persona que tenía un carisma extraordinario, ¿no? Era una especie de rey, de majestad por naturaleza. Tenía una presencia que él entraba en cualquier espacio y sabías, por una cuestión casi biológica, que esta era la persona dominante del entorno. Pero me preguntas por lo terrenal. Pues mira, quizá lo que yo más admiro de Mandela como persona. Como político, te digo, fue especial, único, su capacidad de persuasión extraordinaria. Y eso es lo que hacen los políticos, intentar persuadir a la gente que le siga, y él persuadió a sus enemigos que le siguieran. Esto es como si Santiago Abascal persuadiera a Pablo Iglesias a que vaya con él. Y eso sonará a broma, pero la verdad es que el reto era incluso más grande en Sudáfrica y Mandela lo logró. Pero como persona, lo que yo siempre guardo e intento, y seguro que fracaso siempre en mis intentos de imitarlo, es la coherencia que tenía entre su mensaje político, que era un mensaje esencialmente de respeto. Si lo reduces a la esencia, es el respeto por los demás. Y cómo ese principio público que él siempre proclamaba, él lo aplicaba en todos los detalles más pequeños de su vida, lejos de las cámaras y de gente como nosotros, los periodistas. Los detalles que tuvo con gente, no sé, humilde o con gente que no le servía para nada, digamos, políticamente, pero él siempre se mantuvo fiel a eso. No sé, tengo miles de ejemplos, pero, a ver, uno de ellos, él estuvo en la cárcel 27 años. Hubo un señor que fue su carcelero, un señor blanco de la tribu afrikaner, que eran los que impusieron el apartheid, y llegaron a tener una relación muy cordial. Y el carcelero, que yo lo entrevisté, yo lo he llegado a conocer, durante años después siempre adoraba a Mandela, y Mandela nunca se olvidó de él. Entonces, mucho después de que saliera de la cárcel, cuando cumplió 80 años, Mandela invitó a este carcelero, un señor humilde de pocos fondos, a venir desde Ciudad del Cabo, un vuelo de 2 horas, le pagó el vuelo para venir a la gran fiesta de cumpleaños que él tuvo cuando ya era presidente, y que el carcelero estuviera ahí en una fiesta con reyes y presidentes y primeros ministros. Y historias así, de esa bondad, tengo miles. O sea, no tenemos suficiente tiempo para que los cuente todos, pero eso es lo que yo llamo integridad, cuando tienes esa coherencia entre lo que dices que son tus principios y los aplicas en todos los detalles de tu vida. Y la integridad de Mandela era una integridad como de diamante, y eso fue más que su carisma y todo lo demás lo que convenció a la gente que le siguiera, sean sus enemigos o no. Cuando la bondad no lo haces para lucir, es realmente bondad, ¿no? Eso es importante. Me interesa mucho, John, un doble camino que se recorrió. ¿Cómo pasaste de estar presenciando ese momento histórico
hasta escribir un libro que ha pasado a la historia del deporte. ¿Cómo fue todo ese recorrido hasta escribir el libro? Bueno, todo ese recorrido, ¿cuánto tiempo tienes, hijo mío? A ver, déjame intentar ser un poco selectivo. Pero digamos que, como te digo, y aparte escribí un artículo ese mismo día que lo demuestra, entendí cuando ocurrió que esto era algo épico y de una importancia política que quizá ningún evento político tiene en la historia, salvo quizá los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, que fueron como lo opuesto a esto, si me explico, ¿no? Pero sí, mira, lo más increíble de ese partido, como dije antes, fue incluso antes de que empezara. Mandela salió al campo, al estadio, antes del partido para hacer lo que hacen las figuras estas presidenciales, a saludar y, bueno, dar la mano a los dos equipos. Y Mandela aparece vistiendo la camiseta verde ancestral de los Springboks, símbolo de la identidad y el orgullo blancos. Para los negros siempre símbolo e identidad de lo que más odiaban del apartheid. Y él sale ahí y se la jugó. O sea, yo cuando me acuerdo cuando lo vi pensé, uy, ¿cómo va a reaccionar el público? Que eran 95% blancos en el estadio. Y lo que pasó fue que alguien empezó con el cántico Nelson, Nelson, y tenías a 65.000 blancos todos coreando Nelson, Nelson, incluso antes de comenzar el partido. Bueno, cuando acabó y Sudáfrica ganó tras tiempo adicional y todo, esos sonidos, esos rugidos de Nelson, Nelson se multiplicaron por 10. Entonces vi esto y vi, o sea, como dije antes, no sé si tenía un olfato periodístico para ver que esto fue algo enorme. Y pues yo siempre tuve la idea en mente de que quería escribir algo más de esto. Hice un documental de televisión sobre Mandela para un canal norteamericano y pensé que no le habíamos dado suficiente importancia a este partido. Y finalmente decidí, bueno, si no le dimos importancia al documental, donde las ediciones no fueron todas mías, algo que las ediciones sí pueden ser todas mías, será en un libro. Y haré un libro. Y pasaron muchos años. La clave fue, curiosamente, que Mandela vino aquí a Barcelona después de dejar la presidencia. Vino a un evento, un evento para recaudar fondos para su fundación. Y yo ahí hablé con él. Y para hacer este libro yo tenía que tener el visto bueno de Mandela, no solo por una cuestión moral, sino por una cuestión práctica. Si Mandela me daba la luz verde, todos los demás personajes iban a hablar conmigo para el libro. Entonces hablé con él, le hice una especie de emboscada en el Hotel Arts aquí en Barcelona, donde estaba quedando, y me dijo, pa'lante, te apoyo, te doy mi apoyo incondicional y te haré todo el tiempo que necesites de entrevistas. Y bueno, y ahí fue. Y después conseguí una editorial primero en Estados Unidos y el libro se ha publicado en muchísimos países e idiomas. Eso es lo que te iba a decir, para que la gente que no conoce a lo mejor tanto el libro pueda tener una idea de la magnitud que alcanzó esta historia. No sé si tienes algunos datos de en cuántos países se ha vendido, a cuántos idiomas se ha traducido, cuántas ediciones tiene el libro, o ya has perdido la cuenta. Ya solo la reacción, yo nos estoy explicando que es difícil, ¿no? Saber el número. Sí, no sé, pero serán como, no sé, 15, 16 idiomas, algo así. Ahora, por supuesto que la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood con Morgan Freeman y Matt Damon, funcionó como un instrumento de marketing cojonudo para mi libro. O sea, sin duda, no hubiera habido tantas traducciones a tantos idiomas si no hubiera sido por la peli. Siempre se dice que es difícil llevar las historias del deporte a la gran pantalla y no sé si tú tuviste la suerte o que la historia era tan buena que era imposible hacerlo mal, pero cuéntanos un poco cómo fue ese momento en el que te proponen Clint Eastwood hacer esta película de tu obra. Bueno, repito un poco mi pregunta de antes, ¿cuánto tiempo tenéis? Bueno, pero estás sabiendo resumir sí, bien, estás Me está sintetizando. gustando que estás dando al clavo. Bueno, mira, la parte más resumida de una larga historia es que, creedme, por una increíble secuencia, cadena de casualidades, yo un día, creo que en 2009, me encontré por puritísima casualidad con Morgan Freeman en un pueblito de Mississippi.
Ostras, pues sí, son O casualidades. sea, no puedo exagerar el factor cadena de circunstancias fuera de mi control que me condujeron Sí, ahí. que no fue la gran manzana de Nueva York. Bueno, y ahí quedamos, y ahí cenamos, y ahí decidimos, o él decidió que quería hacer una peli. Firmamos un contrato, yo lo firmé con su productora en Hollywood. Un día después llegó un guionista de Hollywood a verme aquí a Barcelona. Estuvo conmigo una semana extrayendo todos mis conocimientos, como vaciando mi cerebro de material Mandela. Y después él fue y hizo el guión. Era obviamente un guionista profesional de Hollywood. Yo le ayudé mucho en la parte inicial, pero él lo escribió, después yo le hice algunos comentarios. Pero también es verdad que Hollywood, Los Ángeles está lleno, hay miles y miles y miles de guiones en los basureros de Hollywood que nunca han llegado a ningún lado. Un día me llama mi agente de Nueva York que me dice, ¿estás sentado? Sí. Pues mira, a Clint Eastwood ha leído el guión, le ha gustado y quiere hacer la peli. O sea, ¿golazo o qué? Y claro, y cuando Clint Eastwood quiere hacer una peli, Warner Brothers pone el dinero y se hace la peli. Yo me lo imagino como el mejor día de mi vida, ¿no? O sea, yo no voy a llegar a la mitad de eso, pero bueno. Quizá el mejor día de mi vida, bueno, no sé, ha habido varios. Ha habido varios, sí. No. Cuidado porque esto queda grabado, John. Esto queda grabado, lo van a escuchar mucha gente. Pero yo cuando, lo que os conté antes, cuando me senté con Mandela y le dije, quiero hacer este libro y necesito tu apoyo, y él me dijo que sí, ahí sentí como si hubiera marcado el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo. Normal. Te iba a decir que te entiendo, como se hubiera marcado yo, pero bueno, que comprendo más o menos cuál puede ser esa sensación, John. Nada, mira, las dos últimas, Sí. yo tengo dos últimas para acabar. Yo imagino que cuando uno escribe ese libro de un personaje tan absolutamente gigante como Nelson Mandela, dice, ¿y de qué otro libro puedo escribir yo y encima relacionado con el deporte? Y no sé si la única figura que te convenció que encontraste fue Rafa Nadal, ¿no? Sí, exacto, sí. Para mi enorme sorpresa, un día me llamó Carlos Costa a mi casa, el manager de Rafa Nadal, y él me pidió que O sea, te fueron a buscar a ti para que escribieras de Nadal. me fueron a buscar a mí. Yo me quedé atónito, yo no me, o sea, le dije, mira, déjame pensarlo, o sea, era obvio que era un planazo, pero en el instante me quedé bastante desconcertado. Y después sí hice el libro y nunca he trabajado más intensamente en mi vida. Fue como correr un maratón en plan sprint de principio a fin, porque mira, tuve mi Como primer... jugar contra Nadal en Roland Garros casi, ¿no? Sí, sí, pero mira, lo conocí, no me acuerdo qué año, 2010, no me acuerdo, pero en enero lo conocí por primera vez, lo entrevisté por primera vez, después fui a Mallorca, hablé con él y con su gente y terminé el libro a mediados de mayo. Y esto fue demencial. Ostras, sí. O sea, Es una carrera increíble. Fue una carrera increíble. Pero bueno, ahí estuvo. O sea, que no lo recuerdo como un proceso tan grato porque fue una especie de fiebre todos los días, una carrera loca. O sea, volviendo a lo que os dije al principio, esto que prefiero no mencionar aquí en Barcelona, de mi libro Ángeles Blancos sobre Real Madrid, eso fue mucho más agradable y divertido porque estuve un año viajando con el equipo por el mundo. Y fue fantástico. Yo me iba a Sevilla, a Múnich, a China, e iba a cenar con Florentino, me veía con los jugadores. Esto fue divertidísimo. Y después tuve más tiempo para escribirlo, no fue todo un frenesí como el de Rafa. Pero sí, el de Rafa fue algo inesperado, pero claro que bueno. Y también, obviamente, siendo Rafa Nadal, creo que ese libro se ha traducido a tantos idiomas como El factor humano. Tremendo. Todos en nuestro, para acabar, todos en nuestro ranking de mejores libros de la historia del deporte tenemos El factor humano, pero ahora queremos saber cuál es no sé si nos puedes dar un top 5 de tus libros preferidos de deporte que se han escrito, que has leído, que más te hayan gustado, John. Ay, mira, es que me has pillado absolutamente desprevenido. Puede ser de cualquier género, biografías, ¿no? novelas, lo que quieras, o por lo menos el que te A ver, acuerdes. bueno, hay un libro, no me acuerdo el título, pero es la autobiografía de Andre Agassi,
que realmente es mucho mejor que mi libro sobre Nadal, ¿no? O sea, no se lo digáis a nadie. No, hombre, que pero lo es por un motivo ante todos, que Agassi lo hizo, lo escribió, colaboró con el escritor después de haberse retirado. Y claro, y un deportista, un futbolista, un tenista, quien sea, te va a hablar con muchísimo más candor cuando ya no está ahí jugando y cuando ya no está promocionando sus camisetas y sus cosas, y tiene que tener mucho más cuidado en lo que dice cuando sigue ahí en acción. Pero ese es un libro que... Y después está libros, libros sobre Cassius Clay, sobre Muhammad Ali. Rey del mundo. Sí, no me acuerdo cuál era el nombre, pero es que cuando yo era pequeño, mi ídolo absoluto fue Muhammad Ali, y sigue siendo el ídolo más grande que he tenido en mi vida, por lo menos entre deportistas, y está casi al nivel de David Mandela Reminic. para mí. David Reminic es el rey del mundo. Pues mira, ¿Cuál? De David Reminic, ¿no? Es el que dices, el rey del mundo. Sí. Sí, este Y es el que más me gusta. Los que he leído a Ali, ese es el que más me gusta. El mejor documental que he visto en mi vida es When We Were Kings, cuando éramos reyes, que es también sobre el combate Ali. en África. Buenísimo. Sí, exacto. Bueno, pues nos vamos a quedar con esos. John, como bien has dicho tú, nos podríamos haber tirado un par de horas, pero no tenemos ese tiempo. Aún así, te queremos dar las gracias desde minuto 116, desde Areas, por haber estado con nosotros, tanto Jorge como yo. Y nada, que estás invitado cuando quieras, aunque sea para que nos cuentes historias, que tienes muchas. Vale, pues encantado de estar con vosotros, chicos. Mucha suerte con todo. Un abrazo enorme, Muchas gracias, John. Cuídate John. mucho. Un abrazo. Chao. Y toca el turno de los hooligan ilustrados. En este día del libro no podíamos no hablar con ellos. Tenemos hoy con nosotros aquí en el plató del Diario As a Alfredo Matilla. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Rubén. Y a Lucía Taboada, que la tenemos por llamada. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. No sé si os ha gustado la presentación. Hooligans ilustrados, bien, ¿no? Porque al final lo que significa no está mal, ¿no? Es verdad que suena un poco la palabra hooligan raro, pero sois hooligans ilustrados, que es para mí un grandísimo honor, ¿no? Haber escrito un libro, ¿no? de vuestro equipo, en este caso. Lo de hooligan suena así como muy ronceril, ¿no? Que parece que o Lucía o yo que seamos súper ilustres aficionados de algún equipo. Yo creo que en lo mío no es tanto. Yo creo que lo de Lucía sí, con el Celta, pero hombre, sin duda es un honor pertenecer a una colección tan ilustre de una editorial como Libros del Cao, que yo creo que fidelizó a muchísimos periodistas y también a muchísimos amantes del deporte y de la lectura, con una colección que yo creo que tiene a muchos de los mejores escritores y periodistas, por los que por supuesto no estoy yo. Bueno, Jorge, realmente... Sois dos tipos muy diferentes de aficionados, ¿no? El tuyo de manera familiar, creo, Lucía. Cuéntanos un poco. Bueno, yo sí me siento identificada con hooligans ilustradas, en este caso también. No con los adjetivos, o sea, con las palabras por separado, ¿no? No soy ni hooligan ni ilustrada, pero juntas sí que me parece que congenian. Y sí, a mí me viene de mi padre, que me hizo socia del Celta con 5 años. Y desde entonces, pues el vínculo ha sido una constante, y también en la relación con mi padre. Y creo que también es una constante dentro de la colección de hooligans, ese vínculo familiar o emocional que te une al equipo y que hace de los libros pues algo que trasciende el fútbol y se convierte en algo más personal. Y tú, Mati, por vestir esa camiseta. Sí, más una experiencia personal, porque bueno, haber jugado las categorías inferiores del Albacete, mi primo también, que aún sigue siendo profesional en Grecia, también pasó por el Albacete. Bueno, ese vínculo, yo soy manchego también, aunque llevo ya muchísimos años residiendo en Madrid, y había pues un vínculo muy cercano. El Albacete fue el primer equipo al que vi en un partido en primera división aquí en el Bernabéu, la primera vez que vino aquí el Alba al Bernabéu, y bueno, llegué a ver un partido del Albacete en el Carlos Belmonte con Hugo Sánchez haciendo la voltereta, vistiendo la camiseta del Rayo. Tengo muchísimas vivencias con el Albacete que me hizo atreverme, en mi caso no es que la editorial me lo propusiera a mí, sino que como teníamos muchos amigos en común, de estas veces que dices voy a mandar un email y les voy a proponer que yo creo que tiene una historia
hay una historia detrás que puede dar con el libro del Albacete. Y les hice una especie de guión y bueno, a los dueños de la editorial les moló mucho, les escribí un capítulo de prueba y pues mira, por eso decía que estoy entre una selección muy ilustre de escritores. A mí, y lo digo con total humildad, pero también con orgullo, no vinieron a por mí, fui yo a por ellos, pero mira, ahora estoy en esa selección y tan contento, y sobre todo mi madre, ya no os cuento mi madre lo contenta que está de que su hijo haya escrito el primero y seguramente el último libro que escriba. Lucía, decía la famosa película que no se puede cambiar de pareja, no se puede cambiar de casa, no sé, pero no se puede cambiar de pasión, sobre todo, ¿no? Tú has demostrado que se puede escribir sobre la pasión, pero ¿cómo es escribir de una pasión que comparten tantos miles de personas contigo? ¿No da un poco de vértigo? Sí, a ver, da un poco porque obviamente estás extrapolando tu experiencia personal a una cosa muy grupal y muy comunitaria como es un equipo de fútbol. Y luego cuando la gente te escribe y a lo mejor te dice que se ha sentido identificada con algo de lo que has contado, pues es muy reconfortante, la verdad. Porque obviamente todos vivimos el fútbol desde una experiencia personal, a lo mejor con muchos rasgos en común con otros aficionados, pero siempre desde una experiencia personal. Yo, por ejemplo, lo cuento que pues yo nunca jugué al fútbol. Yo aprendí lo que era el fútbol viéndolo y esa parte que me faltó a mí de jugarlo, porque en las pachangas de mi colegio no jugaban chicas, pues seguramente es una experiencia de acercamiento al fútbol muy diferente de la que tiene un chico, un niño o un hombre, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que lo que cuento trasciende un poco también lo que contamos en la colección. Alfredo, trasciende bastante la individualidad porque al final estamos contando la pasión por unos colores, por un equipo, con lo que se puede sentir identificada mucha gente en Vigo. Y a mí me parece la parte más bonita de la colección precisamente, bueno, y no solamente en Vigo, porque a lo mejor te escribe alguien del Sabadell o de Albacete y te dice, ah, pues esto que contaste en el libro, a mí también me pasó yendo al estadio con mi padre o cualquier cosa. Así que es lo bonito de la colección. Justo eso quería comentar, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando ves en la portada de un libro ya un escudo, parece que solo hablas de eso. Yo, más que del Albacete, utilizo casi el Albacete para contar una vivencia personal de muchas cosas que viví como futbolista y que me gustaría que ahora las jóvenes promesas no vivieran. A mí el fútbol muchas veces me pasó factura a nivel psicológico, el exceso de responsabilidad. Yo llegaba a pesarme 4 y 5 veces al día, por ejemplo. Esos son tics que te quedan luego como de adulto. Entonces se habla de psicología, se habla un poco de cómo es un niño viviendo solo fuera de su ámbito familiar. Se hablan muchas más cosas, como dice Lucía, más allá de un equipo. Además, creo que el libro de Lucía tiene una peculiaridad, si no me equivoco, es el único o de los únicos de la colección que ya había un libro del Celta, que también escribe Alfonso Armada. Entonces, conectar con esa afición, con esa gente y mucha más gente o mucho más seguidores al fútbol y no al fútbol que no sean de Celta es difícil, pero yo creo que Lucía sí que tiene un talento para lo que decía Jorge, que es ir más allá de lo que todo el mundo está viendo en un partido de fútbol, sino que entrar, relacionarse y sacar esa parte del fútbol que a lo mejor no se ve tanto, más pasional, más que entronca con los sentimientos, que yo creo que también hace muy bien Marta San Miguel que en el libro del Racing, y son diferentes, y es lo bueno que tiene la colección, ¿no? De que hay muchos estilos diferentes que al final lo hacen muy completa. Dicen que los buenos periodistas son los que saben sintetizar, pero yo creo que es mentira. Yo creo que los periodistas no sabemos sintetizar, no sabemos resumir y tal. Entonces, no. Lucía, ¿cómo es en un libro de esta dimensión que quepa un sentimiento celeste de tantos años? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue difícil, ¿eh? Yo me dejé fuera un montón de cosas, porque al final la colección también responde al formato, que es lo que hace especial también la colección. Y obviamente hay que seleccionar, pero yo creo que cada libro es muy diferente entre sí, porque cada uno está como vertebrado a partir de una cosa. Pues Eric González lo vertebra a partir de la fe, Quique Peinado del Rayo a partir del barrio, tú a partir de tu experiencia como futbolista. Yo lo vertebro a partir de la relación con mi padre, Enrique Ballester, pues con sus cosas, cada uno parte de una cosa muy concreta, y eso yo creo que también pues hace que el libro, aunque sea una colección que puede resultar repetitiva, pues en absoluto lo seas. Y aunque es un formato muy breve, cuenta muchas cosas cada uno de los libros. ¿Qué te imponía más? ¿Que le gustara un estadio entero como Balaídos o que le gustara a tu padre?
Que le gustará a mi padre, porque además cuenta alguna intimidad suya, bueno, no muchas, me deja alguna, pero cuenta alguna intimidad suya, pero mi padre pasó el visto bueno de mi padre, así que todo bien. Eso tiene su dificultad, el querer agradar a todo el mundo. Yo recuerdo, mi mejor editora es mi mujer, es también periodista y siempre lo importante se lo doy a leer a ella primero. Y me dijo, aquí quieres quedar bien con mucha gente. O sea, esto no es para quedar bien con la gente, es para contar una historia de una manera diferente. Y ahí, como yo en mi caso no soy un profesional como escritor, soy profesional del periodismo, pero no es lo mismo que ser escritor, te das cuenta de la dificultad que entraña escribir un libro y que contar cosas muchas veces pues te tienes que desnudar, otras veces tienes que a lo mejor molestar a alguien y bueno, no es tan sencillo. Por pequeño que sea, muchas veces el querer agradar a todo el mundo te puede llevar a que tu obra sea peor. Y yo creo que en la mayoría de casos encuentras justo lo contrario. Hay mucho gamberro que no le importa a Enrique Ballester, a Peinado, a Nacho Carretero. Hay buenos palos y atizando a los clubes, que eso a veces también se agradece, que se cuenten cosas distintas, ¿no? Al final es pasión. Yo creo que en mi libro, por ejemplo, la peor parada soy yo, porque cuento una cantidad de intimidades vergonzosas como aficionada del Celta que la peor parada soy yo en vez del club. Pero bueno. Al final decía eso, que es pasión, y en la pasión hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo creo que todo el fútbol nos lleva a límites a veces que incluso nosotros mismos luego lo pensamos y decimos, pues esto no está bien, ¿no? Al final también así se vive, ¿no? Pero creo que es muy bonito. Además, me ha gustado el detalle que habéis dicho, que creo que está muy bien, de que el libro no está solo para que lo lea el aficionado del Celta, el aficionado del Albacete o el aficionado del Madrid. Al final es una manera de entender el fútbol, una visión de esa pasión del escritor en este caso, y creo que además explica muy bien vamos, la historia, ¿no? O la historia que explicáis cada uno, ¿no? Eso creo que es importante. Vamos con el ranking. Vamos ¿no? con el ranking. Las columnas de Lucía suelen estar llenas de referencias literarias. Seguro que realmente, Lucía, no sé si igual te estoy metiendo un marronazo, pero bueno, esto es lo que hay. Lo sabía, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a hacer un ranking, ya que estamos en el día del libro, vamos a hacer un ranking de los, para vosotros, 5 mejores libros de la historia del deporte. Puede ser lo que sea, biografías, lo que queráis, el que más os haya marcado o tal. Vamos a empezar por Lucía, que nos cuente los suyos, y luego vamos con Matilla. ¿Lo hacemos un pelín más emocionante? 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Y a ver, pero en orden dices. Claro, Lucía dice el quinto suyo. Venga, perfecto, vamos en 1 en 1. Venga, Lucía, empieza si quieres tú y vamos luego con Mati. Lo que no sabía es que tenía que ordenarlos del 5 al 1, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, inténtalo, sí. Vale, voy a empezar por este que tengo aquí justo, que no es un libro, o sea, no es un ensayo, es El periodista deportivo de John Ford, que es un libro que habla, bueno, cuenta la historia de un periodista deportivo, bueno, de un escritor que deja la escritura y se convierte en periodista deportivo y cuenta muchas miserias de la profesión. Algunas cosas demasiado grandilocuentes en comparación con nuestro día a día, pero bueno, es una novela, es una ficción, es un libro genialmente escrito, tuvo el premio Princesa de Asturias, John Ford. A mí es un libro que me encantó, la verdad, me lo leí un verano, me acuerdo, en la playa y lo devoré en 2 días, así que lo recomiendo bastante para conocer la parte más interna del periodismo deportivo. Venga, perfecto. Pues yo voy a recomendar uno que para mí es inolvidable porque fue el primer libro que leí, que es Zamora, el mítico portero de Madrid, Barça, español, y sobre todo, igual ya ni lo puedes encontrar, porque mi padre lo compró en la Cuesta de Moyano, fue un regalo suyo, y ahí descubrí a Francisco González Ledesma, que es el padre de Enrique González. O sea, ese libro mi primer libro me llevó a Francisco González Ledesma y me llevó a mi escritor preferido, que es Enrique González. Así que, para mí, es uno de los que tenía que estar en el top. Solo por ese detalle ya tiene que ser, aunque no te hubiera gustado demasiado. Venga, vamos con el cuarto, Lucía. Vale, mi cuarto es ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Es un librazo de Simon Critchley, que es un filósofo. Entonces él coge todas las dimensiones filosóficas que él suele trabajar, pues la pasión, la moral, y las traslada al fútbol. Y la verdad es que es un librazo. A mí me apasionó cuando lo leí. Venga, pues la cuarta recomendación, la tuya, Mati, ¿cuál es? Es de un autor que ese sí que es mi escritor preferido, que es J.R. Moehringer. Podría decir que Open, pero no va a ser Open, porque supongo que ya habréis hablado de él. Entonces, pongo encima de la mesa El campeón ha vuelto, que viene a ser casi un reportaje extendido de la historia de un boxeador mítico
No quiero hacer spoiler, lo que quiero es que la gente lo compre y lo lea porque es espectacular. Venga, pues cuarto, ¿eh? Están subiendo mucho, ¿eh? Tercero, venga, vamos, Lucía. ¿Cuál es tu tercera recomendación? Venga, pues mi tercera recomendación. Podría recomendar muchos de Hooligans Ilustrados, creo que me los he leído casi todos, pero tengo devoción personal por Mi abuela y 10 más de Ander Izaguirre, que es un librazo precioso sobre su vínculo con la Real Sociedad y con su abuela. No sé por qué, yo con ese libro me emocioné bastante cuando lo leí, así que pues esa es mi recomendación. Dentro de la colección de Hooligans, me encanta ese libro. Genial, a Pedro Zazo antes le hemos permitido que me tira toda la colección de Hooligan Ilustrados. Mira, por lo menos una... Sí, sí. una Pedro Zazo completa. ha decidido quedar bien con todos. Y He dicho todos. salió plomo en los bolsillos también. No se Ander mojó Izaguirre. nada, ¿eh? O sea que- Sí, sí. Pues mira, para demostrar que Ander Izaguirre nos paga a todos porque hablemos de él, podéis leer cualquiera de él, y además libros que no tienen nada que ver con el deporte, pero ya que ha salido el de Plomo en los bolsillos y que Lucía hablaba de Mi abuela y 10 más, yo voy a dar otro que es el de Subcampeón, que escribe con Gurruchaga, que me estoy divirtiendo, no lo he acabado, pero me parece brutal la idea, la forma de escribirlo, el humor, que yo creo que también para contar a veces los traumas es la mejor receta, y es un escritor brutal, así que más Ander en vena. Ok. Qué bonito, está saliendo fuera del mainstream, ¿eh? Sí, sí, no, no, no Muy es tan. bien, ¿eh? Me está gustando esto. Vamos con el 2, venga, Lucía. Pues a ver, ya me voy a entrar en el mainstream, lo siento. Venga, da ya ha igual, sido- no pasa nada. igual ya ha sido comentado, pero para mí Historias del Calcio de Eric González es la Biblia dentro de las Biblias. Me encantó ese libro cuando lo leí en la universidad, me acuerdo, creo que lo he releído como 2 veces. Me apasiona todo lo que cuenta, me apasiona el fútbol italiano porque tiene un montón de historias. Así que también me gusta mucho el libro que escribió Tony Padilla sobre el fútbol italiano. Pero bueno, Gran amor, ¿eh? hacemos ahí una mezcla entre los dos, pero es que con el de Enrique tengo como vínculo más Pero sentimental de la además. universidad. Sí, eso Aquí es. lo Y le tenemos. decíamos a Enrique, o le vamos a decir, ¿eres de los que empezaba a leer El País los lunes por su columna? Yo empecé a leer bastante a Enrique ya, sí, cuando estaba en el colegio, porque mis padres compraban El País y ahora lo leo en el diario todos los domingos cuando publica. Y vamos, todo lo que publica Enrique para mí es sagrado. Su libro del español de la colección de Hooligans también está muy bien. Una cuestión de fe. Una cuestión de fe. Como la habéis dejado a ella que hable primero, pues claro, me va quitando todos los titulazos. Pero bueno, como de maestro a maestro, como para mí el maestro era, uno es Enrique González, el otro Juan Matrueva. Entonces, como Juan Matrueva, todo lo que haya escrito hay que leerlo, sea una columnita, sea un breve o sea un libro, pues yo destacaría Bernabéu, que es el último libro que ha escrito, sobre todo por el trabajo que tiene de documentación y por cómo parece sencillo poner sujeto, verbo y predicado, pero Juanma le da una música especial y para mí fue un maestro en el as y lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues ahora tenemos la segunda posición. Ya tengo nervios por la primera. Vamos a ver qué habéis elegido. Lucía, El libro de los libros. el libro de los libros, sí, el que, bueno, no sé, más te ha marcado, el que más te ha gustado. A ver, voy a ser muy obvia seguramente aquí también, pero es que me encanta, no lo puedo evitar. Puro fútbol de Fontana Rosa. La colección de cuentos de Fontana Rosa. La forma en la que cuenta el fútbol argentino, con ese sentido del humor que tiene, con el lenguaje de la calle, me flipa. Es que ya sé que a lo mejor ya lo habéis dicho, pero yo es un libro, además, al que vuelvo recurrentemente a leer algún cuento y me apasiona. Fontana Rosa. Podría también meter a Villoro, que es otro de mis escritores favoritos, que también escribe de fútbol muy bien, pero bueno, voy a inclinarme por Fontana Rosa. Venga, perfecto. Y Matías, tu número 1. Bueno, pues un libro de Alfredo Matilla, por si acaso, tranquilos, no soy tan egocéntrico y tal, pero sí he empezado con un libro que era el de Zamora, que fue el primero que leí. Sí recomiendo el libro que me hizo sacarme la titulación de periodismo, que el profesor me dijo que en verano tenía que leer 3 libros, uno de ellos fue este, luego no me examinó del libro, pero le agradecí mucho que me recomendara Rey del Mundo, que creo que habéis hablado en el programa de él, de David Recknick, que es, pero si no me equivoco, el director actual del New York Times. Una manera de escribir brutal, la historia de por sí es genial y es un libro que a mí me marcó, entre otras cosas, porque ahora si vienes a preguntarme si tengo el título, pues te puedo decir sí, gracias a ese libro me saqué la carrera de periodismo. Así que
recomendadísimo. Pues buena, ¿no? Yo solo Las comentaros impresiones. que mi número uno, yo sí que he ido al mainstream completamente, fue, que ya lo he comentado antes, Fiebre en las gradas. Y digo yo que estaría de acuerdo conmigo que el primer hooligan ilustrado de la historia fue Nick Horby, sin Totalmente. ningún tipo de duda. O sea, la persona que es capaz de escribir Alta Fidelidad y Fiebre en las gradas tiene que ser, por méritos propios, el primer hooligan ilustrado de la historia. Rubén. Bueno, pues daros las gracias a los dos, a Lucía y a Matías, por haber estado, por ser esos hooligan ilustrados de hoy del Día del Libro aquí en el especial que hemos hecho en Minuto 116 de Eras. Gracias, Lucía, y gracias, Matías. Muchísimas gracias y feliz día del libro a todos. Leed muchos Exactamente. libros de fútbol y de deporte. Y feliz Día del Libro a todos. Muchas gracias. Pues igual que es importante los autores, es importante también las editoriales. Y hoy tenemos a Eduard Sancho de Contra, que nos está escuchando ya. Hola, Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, gracias primero por estar con nosotros aquí en Minuto 116, en este especial por el Día del Libro, y bienvenido. Al lado tengo a Jorge, también un fiel amante de libros de Contra, porque además antes estábamos haciendo un top 5, que luego te voy a preguntar a ti también, y me ha dicho, guárdame uno que luego te voy a contar algo. Me da la sensación que viene ahora, ¿no? Es que Maldito United, que es el libro del que vamos a hablar, es una novela apasionante de verdad, porque cuenta una historia de Brian Clough, que ahora nos ampliará Eduard seguro, pero es que según vas leyendo las páginas, aparte de que te atrapa y te mete la historia, es como si tuvieras delante al propio entrenador y es una personalidad tan volcánica la de Brian Clough que hace parecer a Mourinho o a cualquiera de estos ahora que se piensa que son entrenadores con muchísimo carácter en la Madre Teresa de Calcuta, vamos, precisamente. Y hablando con Rubén, preparando este programa, le decía, joder, aparte de meter escritores, me interesa mucho cómo se traen estos libros a España, porque, bueno, ahora lo contaré seguramente, creo que se publica en 2006 y a España llega casi una década después. Así que, Eduard, cuéntanos un poco. Pues a ver, nosotros empezamos el proyecto de Contra, creo que fue en 2012 más o menos, con dos personas, yo y mi socio Didac, con algunos intereses comunes y otros no tan comunes. Y yo sí que desde el principio tenía muy claro que hacía falta actualizar un poco lo que son las publicaciones de literatura deportiva en España, ¿no? En ese momento. Es verdad que luego, desde que salimos nosotros, hubo propuestas similares que salieron más o menos en la misma época y luego ha habido otras, tanto en formato editorial, libro, como revista, por ejemplo, y creo que a día de hoy es muy diferente, ¿no? El panorama. Pero en ese momento sí que era bastante diferente. Tú ibas a las librerías en España, en la sección de deportes, pues había mucho libro técnico y había poco libro, no sé, que para mí me parecía más interesante, ¿no? Tanto de crónica deportiva como literatura deportiva, ficción ambientada en el mundo de los deportes. Y nosotros un poco nos planteamos eso, ¿no? En Contra, pues actualizar esa sección de las librerías y traer libros que nosotros habíamos leído o que yo había leído y que me gustaban muchísimo, no solo de fútbol, sino de otras disciplinas también, y empezar a traducirlos y crear una biblioteca pues más acorde con lo que se había publicado en el extranjero, ¿no? Y empezamos, bueno, Contra sí que tiene una línea muy clara en el deporte, también tiene una línea en música, en literatura en general, pero teníamos muy claro que el deporte iba a ser una pieza clave en la estrategia, en la propuesta de Contra. Y uno de los títulos que ya desde el principio tenía claro que quería hacer era Damn United, que además había salido la película, creo, más o menos en esa época o quizá un poco antes. Es un libro, como dices, ¿no? de David Peace. Yo creo que es un poco un libro distinto porque el autor es un escritor, es un novelista, ¿no? Y eso es poco habitual, ¿no? Que eligiera tratar un tema. Luego lo ha hecho más. Hemos publicado, de hecho, otro libro de David Peace que se llama Múnich, sobre la tragedia del Manchester United en el accidente de avión y todo lo que rodeó ese evento. Pero Maldito United es verdad que es un libro muy especial porque es un libro... Es una novela, hay gente que lo ha leído sin tener ni idea de quién es Brian Clough y les ha gustado muchísimo. Es una especie de monólogo interior, neurótico, de un personaje peculiar. Hay hace tiempo que ya no lo leo, pero hay una doble trama, ¿no? Por un lado te explica este entrenador cuando fichó por el Leeds, que básicamente es el centro de la narración, esos 44 días, creo, escasísimos 40 días que pasó al frente del Leeds, que era el equipo rival del equipo que entrenaba él antes.
y al mismo tiempo recuerda la época buena en el Derby County y tal de los años anteriores, ¿no? Y contrasta con lo desastroso que fue ese mes y poco más que pasó con el Leeds, ¿no? Es un libro excelente, que es no muy largo, que se lee muy bien y que sí, estoy de acuerdo, creo que cualquier aficionado al fútbol y a la literatura o a los libros pues le puede gustar mucho. Es que me parece una genialidad David Peace, porque cogiendo un personaje como Brian Clough, que tú decías que ha cosechó muchos éxitos en su carrera, como bien dices, él coge primero al Derby County, lo asciende a Primera División, solo 2 o 3 años después lo hace campeón de Liga y luego ya después de la etapa del Leeds United tiene el super éxito del Nottingham Forest, que gana la Liga y gana 2 veces seguidas la Copa de Europa. El hecho de escoger este personaje, que sabemos además que David Peace es seguramente lo mejor que tenga para mí es la elección de los personajes que hace, lo hemos leído también en GB84, que son todos los personajes, son espectaculares. Elegir pero es que encima elegir la etapa del Leeds, esos 44 días y las subtramas son tramas de éxito, me parece una genialidad absoluta y quizás es el secreto del éxito, ¿no? Contar ese fracaso que también ayuda mucho a que triunfase tanto en Inglaterra, ¿no? Como pasa un poco con Fiebre en las gradas, ¿no? De Nick Hornby, que no es tanto una visión romántica de tu equipo, ¿no? Sino que es casi la obsesión de un aficionado por el Arsenal, ¿no? Sí, yo creo que también sacó después un libro que se llama Red or Dead, que no hemos publicado, pero es distinto, creo, el enfoque, pero es, si no recuerdo mal, sobre Shankly, ¿no? Sí, creo que es sobre Bill Shankly. Sí, no sé. A ver, yo no he podido hablar con David Peace, aunque ganamos un premio con este libro, el premio Panenka, y tenía que venir, pero como vive en Japón, no pudo venir y no lo pude conocer y tenía muchas preguntas para hacerle. Pero yo creo que sí, eligió muy bien el personaje, el libro fue un éxito, luego se hizo una película. Y yo creo que el estilo de Peace, que es un estilo de frase corta, muy punzante, en el libro hay mucho monólogo interior y mucho diálogo, ¿no? Y hay poca descripción, creo, o sea, es muy sintético, tiene un estilo muy al grano. Y creo que va muy bien ese estilo para generar ese clima de obsesivo, neurótico, ¿no? Porque claro, él va al Leeds, pero él odia al Leeds, ¿no? O sea, él es anti-Leeds total y de repente se encuentra ahí, bueno, acepta ir ahí porque es como decirle no a quizá el mejor sitio que hay para entrenar en Inglaterra en esa época, pero al mismo tiempo está ahí con muchas suspicacias y ha sido el eterno rival suyo y no se quita eso de encima nunca, ¿no? Y nunca le ven como uno de los suyos, incluso con los jugadores, la relación es tensa y tal, porque los odiaba, además es un tío tan visceral que de repente se encuentra ahí con los antagonistas máximos que tenía y no sabe cómo tratarlos, yo creo que todavía los odia, no sé, hay mucho de eso y está muy bien, muy bien plasmado todo eso, ¿no? Y no sé, sí, todo lo que has dicho estoy de acuerdo, yo lo recomiendo Es que muchísimo. él llega al Leeds porque Revie, que era el entrenador, a la selección inglesa, entonces se queda ese hueco libre y sorprendentemente le contratan a él y nada, al inicio del libro, en los primeros capítulos, se encuentra al despacho de Revie y se encuentra ahí la sala de trofeos, el abrigo, que dicen que el abrigo no le tira por superstición, que les ayuda a ganar muchos partidos y le dice, sí, pues ahora mismo cojan ustedes todo esto y lo tiran ahora mismo a la basura, y le dice, ¿pero usted es tan supersticioso? Dice, no, yo no soy supersticioso, soy socialista. Hace también un cierre de capítulo maravilloso y es una persona que me llama mucho la atención las contradicciones que tú comentabas, ¿no? De odio al Leeds pero firmo por él y que se ve muy bien en el libro porque una persona que tiene mucho éxito pero está obsesionada con el fracaso, es una persona bastante egocéntrica pero a su vez repleta de inseguridades, tiene ahí un doble súper violento pero también tiene un carácter ahí que es imposible no encariñarte con él, ¿no? Y por eso también digo que seguro que te enamoras de él, del personaje. Y seguramente por eso lo eligió como personaje literario, porque le veía todas esas aristas que tiene y que lo hace, claro, si te lo inventas no te sale tan rico, tan lleno de matices, ¿no? Como Brian Clough. Entonces seguramente pensó en hacer un libro sobre fútbol y eligió este personaje porque le daba todo para hacer una buena novela, ¿no? Oye, yo quiero aprovechar, no sé si tienes alguna pregunta más del libro, pero quería preguntarle, ahora si no... Sí, ahora vale. Le digo porque estabas diciendo que en vuestra editorial habéis trabajado mucho libros del deporte.
¿Por algo en especial, es por un gusto vuestro, porque creéis que se vende bien, porque creéis que los libros de historias de deporte llegan mucho al público? ¿Por qué trabajáis tanto con estas historias? Bueno, porque a mí me gusta mucho el deporte, me gustan mucho los libros, y por un poco lo que decía antes, ¿no? Que pensaba que teníamos que intentar ofrecer al público de aquí pues un poco más de calidad, ¿no? Yo iba a Inglaterra o cuando viajaba por ahí, pues incluso en Italia o Francia, iba a las librerías y veía más nivel, ¿no? Entonces esa era la voluntad, hacer una editorial que incorporara literatura deportiva, libros bien editados, de calidad, que los pueda leer alguien que le interesa la cultura, la literatura, que no solo para fanáticos de un equipo de fútbol, sino, no sé, un poco el fútbol desde un punto de vista también más histórico, cultural. No, yo me acuerdo cuando empezamos que todo el mundo, incluso los distribuidores y tal, nos decían que no, que por ahí no, que esto del que la gente de fútbol no le gustan los libros y que no íbamos a vender nada y que sería un fracaso absoluto. Y de hecho no sé por qué nos cogieron a nosotros para distribuirnos, pero yo estaba convencido que era por esta idea tan original de hacer libro de deporte. Y justamente unos años después yo lo pregunté y me dijeron, no, eso no es, eso no. No lo veíamos mucho eso, pero mira, no sé, nos gustó alguna cosa tal. Eh, no es algo que especialmente. Yo sí veía, me acuerdo en esa época, no acaba de entender como un tema tan masivo, ¿no? Como el fútbol, que a todo el mundo le gusta, no podía generar libros que se vendieran mínimo, ¿no? O sea, es que no veía, o sea, sí, al mundo del fútbol, a todo el mundo le gusta el fútbol, gente más erudita, menos erudita, gente que lee, gente que no lee, hay de todo. Pero yo sí pensaba que había un público quizá cautivo en esa época que iba, no sé, a tomar bien una propuesta como la nuestra. Y bueno, creo que al final no sé, nos ha dado un poco la razón, porque sí que hemos tenido algún libro de deporte que no es lo principal, no sacamos solo libros de deporte, como he dicho antes, pero sí que hemos tenido libros que se han vendido muy bien de deporte y otras editoriales también. O sea que sí había un mercado ahí que no estaba, digamos, atendido y que nosotros y otras editoriales y otras propuestas culturales pues hicieron algo para ese mercado y yo creo que lo han alimentado y lo han hecho crecer también, ¿no? Y eso estoy contento porque nosotros seguimos publicando libros de deporte y bueno, algunos van bien, otros no van bien, como todo, pero sigue habiendo un público y creo que tenemos no sé, una gente que les gusta lo que hacemos y que bueno, espera las novedades que sacamos y no sé, estamos contentos con eso. Sí, casi te diría que hasta el libro todavía le falta un puntito más del reconocimiento del que merece. No sé si por lo menos tercera o cuarta edición, ¿no? Creo que sí, que por tiene. ahí. El maldito United, dices. Sí. Sí, hemos impreso varias ediciones ya. Parece que bueno. Sí, no es el mega bestseller, no ha vendido 30.000 ejemplares, no, pero ni mucho menos. Pero bueno, está bien. Es un libro que ha salido y que seguimos reimprimiendo. Bueno, yo por eso lo quería traer aquí, porque ya te digo, me parece muy inflable. Está en mi top 5 y ha estado Pedro Zuazua con nosotros, no sé si lo conoces, es el periodista del País que hace reseñas de libros deportivos cada semana. Y le hemos pedido a él también su top 5 y nos ha metido Showtime también en su top 5. Nos ha dicho que Pues no lo he dudado, ¿eh? No, ha dicho, estoy seguro, como diciendo, lo van a poner todo el mundo, ¿no? Ha dicho. Entonces, bueno, que el primero que lo supieras y un poco con eso, tenéis también libros sobre George Best y esto, bueno, simplemente para acabar, que nos cuentes un poco qué tipo de literatura deportiva buscáis traer a España, sobre todo. Bueno, no sé, hemos sacado un poco de todo. A mí me gustan mucho los libros escritos en primera persona por el propio deportista. Como el de George Best, ¿no? Que tenéis, ¿no? Por ejemplo, que creo que es el... Sí, el de George Best es una autobiografía que sacó él poco antes de morir. Es un libro, es interesante porque es él contando su vida y contando toda su vida, digamos, no se corta y es la última fase incluso de su vida, que obviamente él no sabía que se iba a morir, pero hay mucho también de esa parte final. Es un buen libro, es un muy buen libro y la gente que... Es muy interesante también toda la parte de cómo sale de Irlanda del Norte y se va de Belfast y se va a Manchester, toda esa primera época que la cuenta con gracia y es muy interesante cómo va pues avanzando en el Manchester United, luego se vuelve a Irlanda del Norte porque no se integra, luego lo hacen volver, no sé, toda esa parte la recuerdo como muy interesante.
hemos publicado también, no sé, no solo hacemos pues eso, ¿no? Traducciones de libros que ya están publicados en inglés mayormente, no solo en inglés, pero mayormente en inglés, que no sé, que nos gustan. Sacamos, por ejemplo, las Memorias de Lamar Odom, que es un libro Mira. que no tuvo mucho éxito, tengo que decirlo, pero que es, claro, todo lo que le pasó al final. Creo que hay un documental ahora, ¿no? Me suena. Es un libro absolutamente delirante, o sea, porque él lo cuenta todo, todos sus excesos. Un libro, a mí me pareció súper divertido, quizá para fans, pero bueno, es un libro que me gusta. De baloncesto hemos sacado muchos, hemos sacado también un libro muy bonito que se llama El chico que soñaba con ser Gianni Buño, de Guillermo Ortiz, que es colega, ¿no? Del mundo del periodismo y tal, que cuenta un poco su obsesión por Buño y sus recuerdos de adolescencia sobre su vida y el ciclismo. Es un muy buen libro también. Hemos sacado libros de la NFL. También nos gusta un poco explorar territorios nuevos, como la NFL, que es un deporte que a mí me interesa y que está creciendo en España. Hicimos un libro muy chulo que se llama Momentos estelares de la NFL con Víctor Hasbani, que elige como unos momentos claves de la historia del deporte de la Con NFL. una encuadernación muy chula, por cierto, que es sin tamaño, una Espectacular. encuadernación preciosa. Sí, sí. Sí, es un libro de tapadura muy guay. Está un poco inspirado, tengo que decirlo, no sé si los conoces, en las revistas esas Granland que sacaba Bill Simmons hace años en Estados Unidos. Nos inspiramos un poco en eso, pero sí, es una ilustración muy guay en la cubierta. Es un libro muy, muy chulo también. Sacamos un libro para niños de Luka Doncic en su momento, muy chulo también para como primera lectura un poco, para chavales de 9, 10, 11, bueno, primera lectura, sí, primer libro, digamos, de chavales de 9, 10, 11 años, que narra en primera persona también toda su vida, desde Eslovenia, el Madrid, todo eso. Muy bien ilustrado también, un libro muy, muy de objeto de regalo, muy guay. ¿Qué más? Bueno, hemos sacado clásicos de la literatura deportiva como Las reglas de Jordan, de Jordan Rules, que es un libro de los años 90 que arrasó en Estados Unidos, no sé cuántos ejemplares vendió, fue muy, muy innovador en su momento porque un periodista de Chicago, Sam Smith, pues entró mucho dentro de la cocina de los Chicago Bulls y de la vida de Jordan y de Jordan digamos, como líder de ese equipo. Y bueno, Que no se nos olvide nuestro compañero Axel Torres también, que lo ha publicado. Bueno, exacto. Nos ha invitado a conocer los Balcanes de una manera espectacular también. Axel Torres hemos publicado 4, creo. Es nuestra bandera. No sé, un montón de libros. Sí que... Fíjate, Rubén, nos parecía interesante traerlo porque igual que están en todos los equipos de deporte la figura del scouting, del cazatalentos y tal, fíjate qué profesión más bonita la que tiene Eduard, que prácticamente tiene que ir rebuscando entre los libros de... Sí, es el Juni Calafat, también en el Real Madrid se puede decir del mundo de los libros en este caso. Y nos parecía interesante también contarlo aquí en pues nada, si quieres para acabar le preguntamos el ranking. Tengo que meter en un pequeño marrón, bueno, marrón o no, ya me dirás tú, porque estamos haciendo también nuestro ranking de los 5 libros de deporte que más te hayan marcado. Te voy a pedir que si te puede salir en alguno que no sea de contra, pues también puedes ir, aunque si alguno de contra te gusta muchísimo y está entre ellos, no puedes decir. No sé si tendrías 5 libros que me pudieras nombrar. Sí, a ver, así a bote pronto, bueno, hay un libro que me hubiese gustado mucho hacer, que es Open, de Andrea Agassi. Coincidimos todos, increíble. Que estuvimos a punto de publicarlo nosotros en esa época y se nos escapó, era muy al principio. Sin duda ese libro lo recomendaría. Hay un libro que es nuestro, pero que tampoco es tan conocido, que se llama El milagro de Castel di Sangro, de un periodista americano que se llama Joe McGuinness, era un poco de la corriente esta del nuevo periodismo americano de los años 60, que estuvo un año en un pueblo de Castel di Sangro, en el centro de Italia, siguiendo el equipo de fútbol de ahí, que estaba en segunda división. Hizo una crónica del pueblo, de la gente del pueblo, del equipo, del entrenador, del presidente, y bueno, es un fresco espectacular de una Italia rural casi, ¿no? Donde aparece todo. Además, ese año es que se conjugaron todo tipo de desgracias, de éxitos. O sea, es un libro espectacular que nosotros lo publicamos, sí, como 10 años o después de que se publicara en italiano. Es un libro que yo siempre lo recomiendo cuando me preguntan, porque me parece extraordinario. Bueno, a mí me gusta mucho el básquet y ahora sacamos un libro
que se llama Bolas Perdidas, Loose Balls, sobre la liga ABA de baloncesto en Estados Unidos. Es una crónica oral sobre esa liga que duró 7-8 años y que fue un caos absoluto, pero el libro es muy bueno, muy divertido, te cuenta todo con la voz de los propios protagonistas, todo lo que ocurrió en esos 7 maravillosos años, y es un libro muy, muy divertido, muy interesante, porque se ven muchas cosas que luego se llevaron a la NBA, ¿no? Fue una liga disfuncional seguramente, pero que muy innovadora, ¿no? En ese sentido también. No sé, me gustan mucho los libros también así como ilustrados, libros de estos gordos, tapa dura, con muchas fotos y tal. Tengo aquí, estoy en casa ahora, tengo aquí un montón. Hay un libro muy guay de fútbol que se llama The Soccer Tribe, que es súper antiguo, de los años 70 o así, que está muy bien porque es un libro de estos grandes y está considerado un poco una especie de Biblia del fútbol, porque, bueno, te cuenta pues todo, pero desde el punto de vista de los años 70, ¿no? Y a nivel fotográfico es brutal porque es todo pues aficiones de los años 70, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Y es un libro muy difícil de encontrar, que lo encontré, no me acuerdo dónde, creo que en Nueva York, en una tienda de segunda mano, y vale, ¿En general del fútbol global o vale de mucho la Inglaterra? pena. No, global, mundiales y todo, Soccer Tribe, pero es una locura, lo ves ahora y dices, esto debería valer 1.000 euros, porque es que Ya son ves. las fotos y tal y cual. Pero no fue así, me costó como 20 euros o algo así. ¿Qué más? No sé. Ostras. Fíjate que es el último, te queda una buena selección. Ya he dicho Venga, 4. Muy bien. Sí. Pues no sé, quizá te diría, pues no sé, Friday Night Lights, quizá, ¿no? El libro que se hizo luego una película, una serie. Sí, Yo una leí el serie. libro. Sí, la serie es muy buena y la peli creo que es bastante mala, pero la serie sí es buena, es buenísima. Y el libro también es muy bueno, del mundo del fútbol americano de instituto en Texas, ¿no? Todo ese ámbito, están completamente locos ahí por el fútbol americano de instituto, y es eso también, ¿no? El reflejo, la historia de una comunidad pequeña en Texas que vive por y para el fútbol americano. No sé, el libro es muy bueno también, la serie es... Tengo ganas de volver a verla, de hecho, porque la vi hace años y siempre lo pienso que me gustaría volver a verla. No, hay Yo la quería ver. hay mucho. Yo la quería ver, si me dices que el libro es bueno también habrá que leérselo, pero yo la quería ver, pero creo que ahora mismo no sé si no se podía ver en España por las plataformas a las que estaban o... Mira que tengo casi todas las plataformas, pero creo que no la tenía, pero me la apunto también para el libro. Pues Eduard... Una última cosa solo para que sí. sepa la gente que nos está viendo y escuchando. Sí. Normalmente es raro que quien sea aficionado al fútbol no lo sea también de la música. Si hay joyas de deporte y de fútbol en contra, ya de música pueden encontrar absolutamente reliquias y que van a disfrutar muchísimo en contra. Así que Eso para que otra, le echen un vistazo. le engañamos otro día con lo que sea, es verdad que no Hablamos con los 40, hablamos con los y 40 y hacemos que uno de los 40 con esto. Eduard, muchísimas gracias por haber estado un día tan A señalado vosotros. como el del Día del Libro aquí con nosotros y gracias también por la labor que haces, que seguramente sois esa parte que quizás no se valora tanto y que es absolutamente fundamental, ¿no? Para que el Día del Libro, por ejemplo, se celebre, ¿no? Para que se difunda tanto los libros. Así que muchísimas gracias, Eduard. Nos vemos prontito y gracias por haber estado en Minuto 100. Gracias y feliz Sant Jordi. Gracias, un placer. Adiós. Y seguimos aquí en este especial Minuto 116 por el Día del Libro y hoy tenemos a un grandísimo periodista, escritor y corresponsal. Enric González. Hola, Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Mucho menos grandísimo de lo que os creéis, pero aquí estoy. Bueno, sí, para nosotros grandísimo porque además ahora iremos al meollo, al libro, pero bueno, es un corresponsal que ha estado en muchos lugares, en donde ha escrito diferentes libros sobre esas ciudades y nos quedamos y rescatamos una, Jorge, porque a ti hay una en especial que te gusta mucho, el libro de Historias del Calcio de Italia. Eso es que si hablábamos, por ejemplo, hace un rato con John Carlin de que el deporte en su momento, a través de Nelson Mandela, consiguió cambiar incluso la realidad de un país, Enric, no puedo ser tan ambicioso, lógicamente, pero sí a los que éramos lectores habituales del país en esos inicios del siglo XX nos permitió conocer una Italia de manera mucho más profunda, los prejuicios que teníamos, y lo hizo a través del fútbol cada domingo, ¿no, Enric? Cuéntanos un poco cómo surgió aquellas historias del calcio. Por pura casualidad. O sea, pues a Santi Segurola se le ocurrió que yo podría escribir de fútbol, no sé por qué, pero me dijo, hazte una columna de fútbol para el domingo.
Y yo la hice, la envié, pero pensé que ya era una y que ya está, ya nunca más. Y al domingo siguiente yo estaba yendo en un autobús a un pub para ver un partido y me llamaron y me dijeron, bueno, ¿y qué hay de la columna de hoy? Pero ¿cómo? También, o sea, 2 domingos seguidos. Y sí, y fueron al final 5 años. Y así fue. O sea, yo los domingos por la tarde, pues pensaba, a ver, qué historia ha pasado, qué puedo contar, cómo contar Italia utilizando el fútbol como instrumento. Algunas columnas salieron rarísimas y otras pues no eran tan malas, creo. Y así fue, domingo a domingo. No sé si te habrá pasado, porque es que yo estoy seguro que no soy el único, te ha dicho mucha gente que comenzaba a leer El País los lunes por tu columna. Está claro que mucha gente lo empieza a leer por los deportes, eso sí lo sabemos, pero no sé si a ti te han llegado a decir incluso que empezaban por tu columna, por esas historias del calcio. Yo creía que esas historias que yo hacía no las leía absolutamente nadie el primer año. Las hacía y me olvidaba. Entonces conocí a Carlos Boyero, luego nos hicimos muy amigos. Pero cuando le conocí, me dijo, pues yo los lunes lo primero que leo del País es lo tuyo del calcio. Y pensé, caramba, pues al menos alguien lo lee. Luego ya fueron llegándome otras, sí. Sí, era bastante leída por lo visto. No te lo voy a decir, yo pero estaba Jorge... en Italia y con lo cual no me enteraba mucho de las cosas. No te lo voy a decir, pero Jorge me lo ha contado que él hacía eso. Él empezaba a leer por tu columna. Así que mira, aquí tienes otra persona que hacía ese modus operandi, que también es importante. Hasta llegar a convertirse en un libro, ¿no? ¿Cómo surge la idea de que al final acabara siendo un libro? La idea surge ya como al segundo o tercer año. La editora que había publicado mi libro sobre Londres pensó que ahí había material para un libro. Y decidimos esperar a tener más columnas. Y cuando ya había un montón, pedimos permiso al periódico y el director entonces se negó. Dijo que los derechos eran del País y que no los cedía. Y bueno, luego cambiaron al director y el nuevo director, Javier Moreno, dijo que sí, que no había ningún problema en publicar el libro, con lo cual se hizo una selección en la que yo no participé, por pura vagancia, no por otra cosa, y salió el libro. Imagino que con tu llegada a Italia, Enric, no sé, alucina, sí, seguramente, por la fascinación que tienen allí por el fútbol. Creo que en el prólogo incluso dices que no hay nadie que lo viva de manera tan fascinante, tan divertida, e incluso no sé si dices tan mezquina o cretina. Eso o te algo iba a así, decir, incluso ¿no? De dices, los argentinos, sí. ¿Cómo fue ese impacto al llegar a Italia y ver cómo se vive allí el fútbol? Yo un poco lo seguía, porque desde pequeño he sido del Inter. Un poco lo seguía, pero cuando lo vives personalmente, cuando vas al Olímpico de Roma, a un Roma-Lazio, y te das cuenta de la locura que ocurre allí, en fin, después del primer partido ya sabes que tienes que ir con pañuelo, con limón o cebolla para los gases lacrimógenos, etcétera, porque al acabar el partido hay cargas de la policía, hay bronca. Claro, aquello acostumbrado al fútbol español, que se había tranquilizado mucho, ya no era el fútbol de los 80, 90 o 70, cuando aquel famoso Granada y demás. No es que me sorprendiera, me esperaba algo así, pero no esperaba tanto, ni tantas historias, ni tanta intensidad, ni que tanta gente te hablara de fútbol. O sea, ibas a entrevistar a un político y al final se acababa hablando de fútbol. En todas partes había fútbol. ¿Cuál es tu preferida o la que guardas con más cariño de los 5 años? Pues sabes que no lo sé. Hombre, hay una que escribí en un restaurante durante el cumpleaños de un amigo. No se me ocurría nada y conté algo que pensé que ya sabía todo el mundo, que era un penalti de Totti. Wow, la cuchara, ¿no? El famoso penalti de Totti, Van der Sar.
Mo he faccio cucchiaio. Y bueno, hice eso y bastante gente me ha dicho que esa columna les gustaba. Y bueno, era simpática, supongo, pero se hizo como todas. Algunas están hechas en el Vaporetto de Venecia, otras en comidas con amigos, otras... en fin, el domingo por la tarde uno generalmente no se queda en casa, o va al fútbol o hace algo un poco más edificante. Entonces, a ratos perdidos y generalmente a mano, hacía esas columnas y las dictaba. Y era un protagonista, diría, habitual en tus columnas, ¿verdad? Francesco Totti. Hombre, es que Totti, yo vivía en Roma y en Roma Totti era como una especie de... Era tan bueno, tan tonto y tan fascinante que o sea, nunca te terminabas las historias de Totti. Y sí, claro, acababa pues abusando del pobre Totti porque era un personaje perfecto. Yo no me resisto a preguntarte por mi preferida, Henry, que es la de los defensas del campo de I Fiori. Cuéntame un poco cómo surge esa, porque es que me parece el mejor retrato posible del fútbol italiano, ¿verdad? Pues también de casualidad. Si no recuerdo mal, yo una noche de sábado, digo que era un sábado, había ido a casa del actual corresponsal del País en Roma, Íñigo Domínguez, gran periodista, que vivía al lado de Campo de Fiori. Y a la salida vi que estaban jugando al balón en el campo. Y bueno, pues ya que estás allí, vienes de una cena, no completamente sobrio, te sumas al mogollón a ver qué pasa. Y claro, te das cuenta de que no hay porterías ni hay dirección, no hay donde atacar ni defender, pero había gente que defendía. Y eso me pareció fascinante. O sea, aunque no haya porterías, ni áreas, ni campo, ni nada, hay gente con vocación de defensa. Y eso me pareció tan italiano. Bueno, pues lo conté. Es que me hizo mucha gracia porque puede haber alcohol, no puede haber porterías, como dices, pero gente haciendo coberturas defensivas que mientras todo el rato atacaban se quedaban siempre uno de atrás, me pareció maravilloso, ¿no? A muerte, o sea, iban a defender donde fuera, pero a defender. Este tío no pasa y este balón tampoco. Pues eso es vocacional. Total. No sé, ahora mismo con Italia, que se ha quedado fuera de un tercer mundial consecutivo, si se podría hacer un nuevo Historias del Calcio allí. Historias siempre hay. Porque aunque el fútbol italiano esté de capa caída, y efectivamente, un mundial sin Italia a mí me deja huérfano, pero historias las hay. Lo que quizá pues tendrían menos brillo porque... Esos del Piero, Roberto Baggio, esos que solíamos leer. Claro, o sea, hay muchas historias de futbolistas modestos o fracasados, o sobre todo exjugadores del Inter, en fin, que eran un disparate. Pero si el fútbol no tiene brillo, no tiene estrellas, no tiene figuras identificables, pierde. El nivel de las historias baja. De este tiempo que llevas 2 décadas ya sin escribir de la historia del calcio, con todo lo que ha pasado allí, imagino que tú habrás pensado seguramente qué columna escribirías con algún acontecimiento que haya pasado. Yo siempre me hubiera encantado leerte cuando el Nápoles volvió a ganar el Scudetto tantos años después. Siempre decía, ¿qué hubiera escrito Henry González de esto? Claro, me habría gustado estar allí. Me habría gustado. Pero la información que hizo Dani Verdú, que es el corresponsal del País, que ahora está en París, pero entonces estaba en Roma, fue fantástica. Hizo unas piezas estupendas. Así que me quedé con un poco de envidia, pero como lector muy complacido. Es que solo el Nápoles da para libros y libros. Claro, es que cuando tú escribías, acaba de llegar De Laurentiis y estaban todavía en segunda o todavía en tercera, a lo mejor. No. ¿Ya te pilló más? ¿Empezaron a subir ya? Yo llego a Roma en el 2003, creo. Sí, creo, en el 2003. Y sí, ya ha pasado por allí Maradona.
Luego, todo lo posterior a Maradona, hasta este nuevo Scudetto, son incidentes menores. O sea, el Nápoles podía bajar a cuarta regional, pero daba lo mismo, porque estaba Maradona. Estaba allí y había todas las historias de Maradona, todo el mundo había sido su amigo, todo el mundo le había llevado en su taxi. Y bueno, será así, supongo, pues, por la eternidad. Y de no sé si del eje norte-sur, que estaba muy en tus columnas, de los nombres propios, ¿cuáles las historias que más te gustaba escribir? ¿O que más te inspiraban? Las que más me gustaban eran las que se me ocurrían enseguida. Porque es espantoso llegar el domingo a las 7 de la tarde y no tener ni puñetera idea de qué vas a escribir. Así que cualquier cosa que saliera pronto me parecía estupenda. O sea, el criterio era tan cutre como eso. Bueno, yo creo que no sé si tienes alguna pregunta más, pero si no, le andamos con el ranking, porque además es que este minuto 116 lo que queremos también es que gente que escribe, gente que sabe historias de fútbol y gente que sabe mucho de deporte nos cuente libros del deporte que le hayan gustado. Entonces te quiero preguntar, Enric, si nos puedes decir, nos hemos puesto un top 5, no sé si a lo mejor llegar a la top 3, pero bueno, si tienes 5 libros que tú te gusten, por lo que sea, por cómo están escritos, por la historia en sí, por lo que sea, 5 libros del deporte. Déjame pensar. Vamos a ver, uno, no los digo en orden, ¿eh? No te preocupes, no, con el concepto no vale, sí. Uno sobre deporte sería el de Carlin, Invictus. Hombre, el de Mandela, el rugby. Ese es un libro de metadeporte que me encantó. Dios es redondo. Me gustó mucho. Fútbol, la sol y sombra de Galeano. Dios es redondo es de Villoro. Se me ha pasado. Luego, tengo que decir algo que no es un libro, sino un cuento, pero ese cuento vale por muchos libros. Es el cuento del viejo Casale de Fontana Rosa. Me parece que es la esencia de la literatura futbolística. Solo tendrá un par de folios o 3. Me parece el sumum. Y luego otro libro con el que me lo pasó muy bien, me lo paso muy bien con todo lo que escribe Enrique Ballester. Y el librito que hizo sobre el Castellón, Infrafútbol, me pareció una delicia. Y creo que más o menos... Sí, me has dicho 5, la verdad. Me has dicho 5 y me lo has dicho muy rápido. Y mira, a un cuento, que nadie nos había metido. Totalmente de acuerdo. Va a mencionar a Eduardo Galeano, a Enrique Ballester, que es uno de los mejores columnistas de deporte que ahora mismo hay en España, y Fontana Rosa, por supuesto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Y he oído a Valdano hablar de Fontana Rosa? Pues ahí están sus cuentos, claro que sí. Bueno, pues Enric, no te queremos quitar mucho tiempo y sobre todo agradecerte que hayas estado en un día tan señalado como hoy en este especial que hemos hecho en Diarias, en minuto 116. Muchas gracias, Enric González. A vosotros. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, adiós, Enrique. Chao. Y hasta aquí, bueno, pues las recomendaciones de unos pedazos de autores y, bueno, también es amigo de nuestra editorial que ha estado hoy con nosotros en un día tan especial como el Día del Libro. Jorge, la verdad es que hemos aprendido mucho y nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Nos lo hemos pasado fenomenal y ha sido un auténtico honor para Minuto 116 contar con 2 escritores de la talla de John Carlin y de Enric González, con permiso de todos los demás que han pasado, por supuesto, pero un auténtico lujo para nosotros de hablar de tantos grandes autores y de tantos grandes buenos libros que hay y que esperemos que queden por escribir. Bueno, sé que nos está escuchando muchos por plataformas de audio, también la gente que nos está viendo desde la web de AS, también desde la plataforma de YouTube, así que podéis también dejarnos en comentarios vuestro top 5 de libros para este Día del Libro. Y como queremos hacer ese cierre, oye, feliz Día del Libro para todos. Feliz año, Jordi.